Vivimos a veces rodeados de antiguallas humanas, de jóvenes fósiles, de personas que viven con la mirada puesta en el pasado y considerando que el pasado es el mejor lugar donde podrían estar. Por supuesto que el pasado es relevante porque lo que nos diferencia de los demás animales es precisamente la capacidad que en un momento dado adquirimos de poder congelar el pasado, de poder guardar el pasado, de poder mantener, conservar las experiencias de los que vinieron antes de nosotros y no tener que repetirlas para obtener las enseñanzas que se obtienen de esas experiencias, esos conocimientos. Pudimos construir sobre los conocimientos del pasado gracias al lenguaje, gracias a la cultura, y pasamos a ir haciendo las cosas cada vez un poco mejor. En este sentido somos una especie única. Solo hay algún relato, por ejemplo, de unos macacos japoneses en la isla de Koshima que han mostrado algo parecido a una cultura. Una hembra de la tropa descubrió que los boniatos que les daban los podía lavar en el agua del río y no comerlos con arena, o no tener que quitarle la arena con las manos. Este descubrimiento lo vieron otros macacos, lo imitaron, y ahora es un conocimiento que pasa de padres a hijos. Los investigadores han estado muy interesados, por supuesto, en el caso porque es único, es absolutamente excepcional, pero en modo alguno es tan amplio, tan extensivo como la cultura humana, que es lo que nos distingue. El pasado tiene cosas extraordinarias, evidentemente, aparte del conocimiento, tenemos objetos de gran valor emocional, de gran valor por su belleza, el arte, el poder ver, por ejemplo, estructuras o logros del pensamiento que se consiguieron en momentos en que las herramientas con las que se contaba eran tremendamente limitadas y que por lo tanto dan testimonio de la grandeza humana. Pero también tenemos el problema de que a veces idealizamos el pasado. Creemos que hubo un pasado maravilloso, extraordinario y fantástico que perdimos. Es finalmente la historia que nos cuenta la Biblia, un pasado en el cual teníamos el paraíso entero a nuestra disposición, no había que trabajar, todo el alimento estaba allí, todo era perfecto, todo era maravilloso, pero alguien vino, metió la pata y acabamos todos en este valle de lágrimas. Es un poco la idea que también tenían los griegos de su pasado heroico, que trataban de imitar para ver si podían ser como los grandes héroes de su propia mitología, que es lo mismo que ocurrió en el Renacimiento cuando se llegó a imitar la cultura clásica, en realidad reinventándola, en realidad no imitándola, sino inspirándose en ella y creyendo que se hacía lo mismo que habían hecho los griegos y los romanos, cuando evidentemente en el Renacimiento todo había cambiado, todo había evolucionado muchísimo. En el siglo XVIII vivimos un renacimiento de esta vocación de antiguaya que pervive hasta nuestros días. Y fue el romanticismo. El romanticismo glorificaba el pasado y era una reacción tanto a la revolución científica como al pensamiento de la Ilustración, ese pensamiento peligroso que le decía a la gente que todos los seres humanos somos iguales, que los monarcas no tenían derecho a ejercer la soberanía, porque la soberanía radicaba en el pueblo, que la libertad era un bien para todos nosotros y no solamente para los poderosos, que la iglesia quizás estaba equivocada, en fin, pensamientos terriblemente subversivos que a algunos les inquietaron enormemente, entre ellos, por cierto, a uno de los que también es considerado pensador ilustrado, que es Juan Jacobo Rousseau, y que reaccionó contra esto, imaginándose un pasado maravilloso en que el hombre había caído en desgracia, igual que en la Biblia, por la propiedad, por el conocimiento, por la tecnología. Esta reacción del romanticismo, desde el punto de vista artístico, como en el Renacimiento, dejó frutos sumamente valiosos, pero como pensamiento es de lo más peligroso, porque finalmente cree que existe la respuesta a todos los problemas del presente en el pasado. Ese pasado ideal, ese pasado mítico. Marx y Engels también, por cierto, mitificaron el pasado inventándose un comunismo primitivo basado en las especulaciones de un antropólogo que resultó no ser cierto, porque bien, todas estas ocasiones en que hemos glorificado el pasado
tienen en común que no conocíamos el pasado, que no se había desarrollado ni la arqueología, ni la antropología, ni la historia, lo suficiente como para que realmente supiéramos cómo era, cómo se vivía y qué significaba ser un ciudadano del pasado remoto. Entonces, cuando algo no lo conoces, siempre lo idealizas. Es como la gente que se va a otro país creyendo que va a encontrar los estereotipos y los arquetipos y las viñetas caricaturescas que se ha hecho de ese otro país y de ese otro pueblo, solo para descubrir que todos los seres humanos somos más o menos iguales, si quitamos algunas diferencias de tonalidad, de estatura, pliegue de los ojos, rizo del cabello y fruslerías de ese tipo. El pasado que se inventaron es falso. Y el hecho de que muchas de estas personas sigan peleando las batallas del pasado revela su desapego respecto de la realidad. Cuando un español dice conquistamos América, yo me imagino que se siente a caballo enlatado con peto y coraza y sometiendo a los indígenas, sintiéndose importante. O cuando un latinoamericano del siglo XXI me dice fuimos conquistados, y además se llama Pérez Rodríguez García Huerta, como yo, y dice fuimos conquistados, me imagino que él se siente con escudo y una macana con trozos de obsidiana, peleando valerosamente contra el invasor. Y ninguno de los dos se da cuenta de que ni los antepasados del primero fueron a conquistar América, por supuesto, probablemente fueron pastores de cabras en Cuenca desde el siglo XIV hasta la fecha, ni los otros son herederos directos de los indígenas que fueron conquistados, son herederos de ambos. Y esto les parece horrible, muchas veces incluso aceptarlo. No sabíamos cómo era el pasado y ahora que lo sabemos, nos damos cuenta de que no es precisamente el mejor lugar. El pasado es el lugar de la superstición, es el lugar de la ignorancia, es el lugar de la violencia. La gente solía andar armada todo el tiempo, hasta no hace 100, 150 años, en todo el mundo. Tú andabas armado porque tenías que enfrentar la violencia, tenías que luchar por tu vida todo el tiempo. La mutilación, la pena de muerte eran castigos que se veían de lo más normal. Humillar a alguien en la plaza pública, arrojarle excrementos, ponerlo en un cepo y hacer que la gente lo sometiera a todo tipo de degradaciones, nos parecía una forma excelente de que nuestro vecino aprendiera a comportarse. La sumisión de la mujer, el ataque a los diferentes, el racismo, todo eso es también una parte integral del pasado, por no mencionar la falta de higiene, la ausencia de desodorante y la inexistencia del jabón, salvo para casos muy especiales. El presente es mejor que el pasado. No es perfecto. Evidentemente hay muchísimas cosas que resolver, pero algunos tenemos la idea de que eso se va a resolver no volviendo al pasado cuando no existía el problema, sino resolviendo el problema. Si tenemos un problema de contaminación, no lo vamos a resolver volviendo a un pasado en el que no hay contaminación, en el que no hay plásticos, por decir uno de los ejemplos más claros. Se va a resolver en un futuro donde aprendamos a reciclar el plástico, donde aprendamos a utilizarlo de manera más racional o donde descubramos cómo utilizar otras sustancias y otros materiales que puedan resolver nuestras necesidades sin ser tan dañinos para el medio ambiente, sin ser tan poco biodegradables, etcétera, etcétera. El ejemplo clásico de esta visión de adoración irracional al pasado lo tenemos en el cementerio indio. Ese cementerio indio que puebla las pesadillas de los estadounidenses y donde cada vez que haces algo cerca o en un cementerio indio de las muchas tribus nómadas que poblaron la América del Norte, te va a pasar algo horroroso. Véase la película Poltergeist o véase la excelente novela de Stephen King, Cementerio de Mascotas, Pet Sematary, porque allí tenemos el horror que causa el que se toque, se profane el cementerio donde están enterrados los huesos de gente que murió hace cientos y cientos de años. Imagínese esto en Europa. Imagínese que las playas de Normandía no fueran hoy un lugar donde la gente puede pasarlo bien en una situación razonablemente libre, democrática y de esperanza de vida y de oportunidades. Y que tuviéramos que mantener esas playas como un cementerio permanente para los miles de hombres que murieron allí el día del 6 de julio de 1944. Sería irracional, sería absurdo, sería rendirle un
homenaje hipócrita a sus huesos y a su sangre, en vez de homenajear el legado que dejaron con su esfuerzo liberador. Yo prefiero, por supuesto, ver las playas de Normandía plagadas de gente divirtiéndose y de niños corriendo que convertidas en cementerios lúgubres a la memoria de esos hombres. Creo que su memoria se sirve mejor así. No se puede conservar todo el pasado. Hay personas que quisieran conservarlo, que quisieran poner el mundo en una especie de vitrina inmóvil, pero ¿a partir de qué momento empezamos a celebrar el pasado? Porque todo en un momento dado fue novedad. Si queremos dejar como ejemplo los instrumentos del siglo XIX y rechazar los instrumentos eléctricos y electrónicos del siglo XX, tenemos que recordar que el violín y el cello y el piano también vinieron a desplazar otros instrumentos que en el pasado eran importantes. Y esos instrumentos a su vez desplazaron a otros, y toda nueva idea desplazó a las anteriores. ¿Y cuándo podemos decir que una tradición es genuina? ¿Cuándo podemos decir que algo es merecedor de ser conservado y no lo que vino antes, sino lo que vino antes? En las capas geológicas, o no geológicas, sino históricas que hay ahora, en las que se ha desarrollado la historia humana, ¿cuándo dejamos de excavar? ¿Cuándo decimos hay que quitar estos edificios para desenterrar los que estaban aquí hace 100 años, hace 200, hace 1000, hace 2000, hace 5000? ¿Cuáles son los buenos? ¿O todos son los buenos? Hay un relato de ciencia ficción de Robert Bloch que a mí me gusta mucho recordar y se llama The Hellbound Train, el tren al infierno, fue traducido más o menos, y en el cual alguien hace un trato con el diablo. Le permite el diablo que haga todo lo que desea, que haga realidad sus sueños, a cambio de que cuando muera se vaya en el tren al infierno, donde van todos los pecadores, las mujeres que no respetan a sus maridos, los borrachos, los jugadores, los glotones, los pecadores. Y esta persona acepta, y el reloj que le da tiene la característica de que en el momento que él sienta que está viviendo la plenitud máxima de su vida, oprime el botón de este cronógrafo y se va a detener el tiempo. Y ese momento va a ser para siempre, va a tener la felicidad completa para toda su vida. Y por supuesto empieza a tener éxito y empieza a conocer gente, y de pronto encuentra a su pareja y dice: estoy enamorado, este es el momento perfecto de oprimir el botón, no, pero espera, que ella no va a tener sexo conmigo hasta que nos casemos, me espero hasta que nos casemos, y cuando estemos haciendo el amor entonces oprimo el botón y ese momento durará para siempre. Pero cuando está en ello piensa que quiere ver a sus hijos crecer, que sus negocios van bien, que quiere ver florecer sus sueños, que quiere hacer realidad aquello que ha querido, y entonces tampoco oprime el botón. Y así, a lo largo de toda su vida, con altibajos, nunca encuentra el momento perfecto de decir: aquí es donde el mundo tiene que detenerse y mi vida debe ser igual para siempre. Cuando muere, el diablo lo sube, por supuesto, al tren que va al infierno y le dice que ya otros lo han intentado y que nadie nunca ha encontrado el momento exacto para oprimir el botón, porque siempre tenemos más la expectativa del futuro que la nostalgia del pasado y la satisfacción del presente. Y quizá eso es bueno. En el relato, por supuesto, este es el momento en que el hombre oprime el botón porque se da cuenta que está en el tren donde están los bebedores, las prostitutas, los rebeldes, los jugadores, los glotones, pasándosela magníficamente bien para el resto de la eternidad. Pero en la vida real no podemos oprimir el botón. En la vida real no sabemos, tampoco como en el relato, cuándo es el momento que tenemos que congelarlo todo. Solo nos queda seguir adelante, solo nos queda seguir avanzando. Si no somos inteligentes para ver qué desechamos y no somos coherentes para saber qué conservamos del pasado, como sociedad acabaremos con un síndrome de Diógenes aterrador, acumulando trocitos inútiles, inservibles del pasado, a veces trozos crueles, a veces trozos indecentes, a veces trozos aterradores, a veces supersticiones, prácticas dolorosas, prácticas mortales, creencias que causan miedo, crueldad.
Y guardamos todo eso en una casa repleta de recuerdos con mucho pasado, cero futuro y un presente poco deseable, como son las casas de quienes padecen síndrome de Diógenes. Y lo más triste de estas personas que quieren vivir en esas casas de síndrome de Diógenes, repletas de basura que confunden con tesoros y donde los verdaderos tesoros al final quedan extraviados, es su profunda hipocresía. Porque esa posición solo se puede tener cuando has comido, tienes donde dormir, tienes techo. Solo se puede hacer desde la enorme tranquilidad que te da el disfrutar de los conocimientos del pasado, de los avances no solo científicos y tecnológicos, sino también de los avances de la moral, de la política, de la sociedad, de la concepción misma que tenemos de nosotros mismos como comunidad, y que te permiten sentirte lo bastante protegido como para soñar que eres habitante de un pasado imaginario, de un mundo de fantasía, del cual siempre puedes salir con solo oprimir el botón de la realidad, el botón del hoy y aquí. Porque si fueras al pasado, a diferencia del personaje aquel de Mark Twain que revolucionaba la corte del rey Arturo, un yanqui en la corte del rey Arturo, no sobrevivirían ni 20 minutos en el brutal pasado que idealizan, a despecho ya no solo del presente, sino del futuro que tienen o deberían tener la responsabilidad de construir para sus hijos, nietos y bisnietos, si es que deciden reproducirse, cosa que en algunos casos quizás no encontraríamos tan aconsejable. ¿No cree usted?